La Comunidad Cristiana de Cali presenta Palabras de Vida, un mensaje de esperanza a tu corazón. Palabras de Vida con el pastor Luis Fernando Giraldo. El tema de hoy lo he titulado La provisión de Dios para su vida. Yo creo que todos estamos esperando que Dios nos envíe una provisión, ¿cierto que sí? Todo el tiempo estamos anhelando que Dios nos dé la provisión, que nos dé esa bendición que nos puede sacar de pronto de esa situación difícil que podemos estar atravesando. Entonces, para eso yo quiero que usted me acompañe, los que trajeron su Biblia, al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, hermanos. A eso fue que vino el Señor Jesucristo, no a traer escasez, sino que vino para que nosotros viviéramos no cualquier tipo de vida, sino que viviéramos una vida en abundancia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo todo en abundancia para que el hombre no tuviera necesidad ni ausencia de absolutamente nada. Tenemos que recordar algo, donde Dios coloca a Adán, al primer hombre, según lo que nos dice el libro de Génesis, lo colocó en el huerto del Edén. Recordemos que la palabra Edén significa ausencia de necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba muy interesado en que su obra magna, o la obra más importante que él había hecho, que era a la cual él iba a sujetar todas las cosas para que esa obra, es decir, el hombre, que es la obra máxima de Dios, señoreara sobre absolutamente todo, sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves, sobre los animales, etcétera. El hombre era el que iba a señorear, para eso fue que fue creado. Entonces, Dios estaba interesado que este hombre tuviera todo lo necesario para poder vivir. Entonces podemos empezar a mirar algo. ¿Quién será el más interesado en que usted y yo tengamos la provisión y tengamos absolutamente todo lo que necesitamos? Pues Dios. Entonces no es tampoco voluntad de Dios que siempre andemos viviendo una vida de escasez. Claro, pastor, hay momentos de prueba, claro que sí, hay momentos de prueba, hay momentos de desierto, y esos momentos de desierto, como lo dice la palabra en Deuteronomio, a veces son provocados no por el enemigo, no por Satanás, sino por el mismo Dios. Dice la Biblia, para saber lo que había o lo que hay en el corazón nuestro, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Pero ese desierto que podemos pasar por prueba de Dios y no por Satanás, pues va a tener un lapso de tiempo, pero ese lapso de tiempo va a depender de nosotros, va a depender de la actitud con que nosotros asumamos el periodo de prueba de parte de Dios hacia nuestras vidas. A veces, desafortunadamente, muchos reprueban el examen cuando están en el periodo de prueba. Ya están en el examen final, y el pueblo de Israel duró 40 años, no se olvide, alrededor en el desierto, en un camino que realmente solo llevaría 15 días, aproximadamente a 10 días, para llegar a la tierra que Él les había dicho que iban a tomar. Entonces, es bien interesante que nosotros analicemos esta parte de nuestras vidas. Ahora, conociendo que Dios hizo todo en abundancia y que colocó al hombre en el huerto para que no le hiciera falta absolutamente nada y pudiera disfrutar de esa bendición, vamos a mirar entonces que para poder obtener esa abundancia debemos mirar o tener ciertos aspectos claros en nuestra vida de los cuales tenemos que aplicar. Y eso es lo que en esta noche yo voy a enseñarte. ¿Listo? Para que usted tenga muy pendiente estos puntos. El primero de ellos es ser libres de la incredulidad. ¿Cuál es el primer principio entonces, iglesia? Ser libres de la incredulidad.
ser libres de la incredulidad. La incredulidad es un enemigo, es decir, es lo contrario a la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero si yo hago lo contrario, voy a tener el efecto contrario. Si Dios se agrada de mí porque tengo fe, pues Dios no le va a agradar que yo ande dudando, ¿cierto? Que yo ande en incredulidad. Cuando tú dudas, cuando yo dudo, le estoy diciendo a Dios que no le creo a lo que Él me ha dicho, que no le creo a lo que Él ha escrito en su palabra. Así de sencillo, hermano, y puede sonar duro, pero esa es la realidad. Amén, hermanos, esa es la realidad. Y nosotros necesitamos andar no en incredulidad, sino andar en el camino de la fe. Entonces, el primer principio, o lo primero que tú y yo tenemos que hacer para vivir en el camino de la abundancia, es ser libres de la incredulidad. Pastor, ¿y dónde lo podemos mirar? Yo tengo un ejemplo fabuloso y maravilloso que he estado estudiando en estos días. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos todos allá, por favor. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Nos encontramos con la historia del aceite de la viuda. Yo creo que usted de pronto ha leído esta historia muchas veces o la ha escuchado. Y hoy yo quiero traérsela a colación. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré, Señor? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Muchas veces lo que Dios pide que tú y yo hagamos no tiene ningún sentido. Muchas veces es bastante como extraño, porque para la lógica no lo podemos encontrar. Es decir, la fe no es compatible con la lógica. La fe no es compatible con la lógica, jamás. Entonces, para yo empezar a ser libre de la incredulidad, yo tengo que desechar la lógica y caminar en fe. Cuando yo entiendo que la lógica no siempre tiene la razón, porque decimos: no, por lógico, es que eso sucede por lógica. No siempre sucede porque sabemos que va a suceder y que tiene que suceder. Ahí es cuando entra la fe y Dios se mueve en una dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión de lo imposible. Entonces, lo que es lógico para los hombres, ¿cierto? Para Dios está fuera de razón. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en otra dimensión totalmente distinta, que es en lo sobrenatural. Y usted y yo somos llamados a caminar en la tierra, sí, tocando esta tierra, el polvo, sí, pero no a vivir
conforme a como vivimos aquí en la tierra, estamos acostumbrados, sino a caminar conforme a ¿qué? A lo espiritual, es decir, caminar en una dimensión de lo sobrenatural. Y eso es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta mujer debía, ¿cierto que sí? Esta mujer debía, su marido había muerto y fuera de eso, pues tenía hijos y era bastante complicado. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? O lo que el profeta le dijo, ¿cierto? El profeta Eliseo, para que ella hiciera, que fuera y trajera vasijas, ¿cierto que sí? Que las llenara, ¿cierto? De ese aceite y pidiera más vasijas, ¿cierto que sí? Porque ya habían escaseado, pero llegó un momento en donde el aceite, las vasijas ya eran en demasiadas, ya no se habían acabado. Ella pudo pagar a sus acreedores, pero a su vez le quedó para ella vivir, es decir, de una manera sobrenatural sin tener nada. Dios la bendijo. A veces creemos que lo que tenemos es muy para Dios hacer de eso nuestra bendición. Y resulta que, acuérdate que cuántos panes y cuántos peces tenían los apóstoles o ese muchacho que estaba con los discípulos, con esa multitud, que había más de 5,000 personas allí en ese lugar. Habían 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús acababa de decir a sus apóstoles: denle vosotros de comer, porque ellos le dijeron: Señor, despáchalos ya, es demasiado tarde, ellos necesitan ir a comprar para comer. Y el Señor les dijo: denle vosotros de comer, denle ustedes de comer. Señor, ¿de dónde le vamos a dar de comer? Y por ahí salió un muchacho: tenemos 5 panes y tenemos 2 peces, apenas. Y el Señor, ¿qué dijo? Tráigamelo acá. Dice que cogió esos 5 panes, esos 2 peces, ¿cierto? Miró al cielo, le levantó, le dio gracias a Dios por lo que tenía, lo bendijo y empezó a repartirlo, y al final sobraron 12 cestas. Imagínense, es decir, de eso tan poco que tenía, cierto que sí, la multitud para alimentarse, de allí Dios logró hacer el milagro financiero, uno de los milagros financieros más grandes que menciona la Escritura, y es haber tenido, cierto, de eso tan poco, haberlo convertido en algo mucho. Muchas empresas inician con algo muy mínimo, pero le creen a Dios, tienen perseverancia, son buenos administradores y son fieles con Dios, y esas empresas llegarán a ser empresas exitosas de mucha bendición. La gente con la lógica podrá mirar y dirá: esto no va para ningún lado. Ir a pedir vasijas para después vender el aceite y poder pagar a sus acreedores, eso como que no tiene ningún sentido. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia y volvemos a leer. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tú tienes? Algo debes de tener. Algo debes de tener un talento, debes de tener alguna cosa para que Dios la convierta en tu bendición. Solamente es que te des cuenta. Dios nos ha bendecido, pero a veces no nos damos cuenta que la bendición la tenemos ahí. A veces la tenemos en la destreza de nuestras manos, o la tenemos en la inteligencia, o en la sabiduría que nos da Dios para hacer ciertas cosas. Pero ahí es donde está la clave. ¿Qué tienes? ¿Y qué es lo que puedes traer al Señor para que el Señor pueda multiplicarlo? Mira lo que le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mira, las deudas no son buenas. Las deudas no son buenas. Los préstamos, yo siempre he estado un poco en contra de hacer préstamos, pero hay momentos en donde algunos préstamos ayudan a muchas empresas para salir adelante. Y aquí podemos ver que el profeta, que le dijo: ve y pide vasijas, ¿qué? Prestadas. Era un préstamo para iniciar su negocio, era un préstamo para salir adelante. Y mira que la Biblia lo habla de que Dios la bendijo de tal manera de que pudo pagar. Volvamos a leer lo que dice después. Mire, luego entra, dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose allí sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más.
Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. De una manera milagrosa, Dios permitió que esta mujer saliera adelante. Entonces, el primer principio para vivir en la abundancia es ser libres de la incredulidad. Ella no creía. Ella había estado con la bendición todo el tiempo ahí en la casa, pero no la había visto. Para Dios, aún la cosa más mínima que tú puedas tener o que tú puedas hacer, vale mucho. Y de ahí puede desprender la bendición que Dios tiene para tu vida. Amén. Mira, la incredulidad ve los obstáculos. ¿Sabías eso? ¿Ah? Pero la fe ve las posibilidades. Te lo repito. La incredulidad ve los obstáculos. La fe ve las posibilidades. Nunca se te olvide eso. Es muy importante que tú lo puedas entender. Ok, vamos a mirar el segundo principio para poder tener la sobreabundancia. Y el segundo principio es pedir abundancia, pero para servirle a Dios primero. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, hay gente que solamente pide la sobreabundancia de Dios para propio beneficio, para sus propios gustos. Pero cuando Dios da la sobreabundancia, cuando Dios da la abundancia, lo primero que quiere mirar es si tú le vas a seguir siendo fiel a quién, a Dios. Es decir, cuando yo estoy en la abundancia, ¿le doy a quién? A Dios igual, primeramente. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sido enseñados de que en la escasez tenemos que aprender a vivir. ¿Cierto que sí? Nos han enseñado siempre que en la escasez tenemos que aprender a vivir. Usted tiene que ser humilde, usted tiene que aprender a comer de todo, usted tiene que, ¿cierto? Todo. Pero nunca nos han enseñado a vivir en la abundancia. Y resulta que en la abundancia el corazón se puede dañar. En la abundancia el corazón se puede dañar. Y hemos visto muchas personas de la farándula, deportistas aquí en nuestro país que han tenido dinero y ¿qué ha pasado con su vida? Han tenido una vida desordenada, un desastre. A veces uno habla con familiares que han tenido la oportunidad de hablar de algún ser. Ellos dicen, una vez uno eran cuando no tenían plata y otros son ahora que tienen. Los desconocemos totalmente. Entonces eso no nos puede pasar a nosotros. Entonces el segundo principio es que cuando nosotros pedimos abundancia, tenemos que servirle primero ¿a quién? A Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6. Dígale a la persona que está a su lado, váyase para Mateo. Dígale, verá. Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a mirar lo que dice la escritura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: pero muchos, Mateo, yo estoy aquí en Marcos, vamos a buscar Marcos. Mateo, perdón, estaba yo por acá en Marcos como embolatadito. Vamos a mirar qué dice Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Ustedes ya lo encontraron? Bueno, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Se debe pedir en el orden ¿qué? Adecuado, en el orden correcto, ¿cierto? Primeramente tenemos que buscar ¿quién? El reino de Dios. A veces por querer buscar la abundancia, buscamos primero el dinero, buscamos primero otras cosas y dejamos a Dios en otro plano, sabiendo de antemano, y yo quiero recordarles esto: el que te da la provisión, el que te da el dinero para pagar, bájate de la nube, no es tu trabajo, ni es tu negocio, es Dios. Porque si Dios quisiera en un abrir y cerrar de ojos, lo que tú ves como tu fortaleza
o como tu fuente de ingresos se puede acabar. Solamente es que Dios diera la orden y eso se acaba. Si tú tienes una fuente de empleo y tienes una fuente de ganarte la vida, es porque Dios lo quiere de esa forma y te está ¿qué? Bendiciendo. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos permitir que esa fuente de empleo, esa fuente de trabajo se convierta en mi capataz, es decir, yo convertirme en un esclavo. No, porque el Señor nos puso fue a ¿qué? A señorear. Y aun cuando nosotros tenemos la abundancia, tenemos que aprender a entender de que Dios debe tener siempre el primer ¿qué? Lugar. Los grandes empresarios, la gente que ha tenido éxito y ganan miles y miles de dólares, siempre cuando miro y leo miro sus videos o leo sus artículos, dicen que ellos no trabajan para el dinero, para conseguir el dinero, sino que colocan al dinero a trabajar por ellos. Y esa es la manera de salir adelante y ser exitoso en los negocios. Amén, hermanos. Y de esa manera no descuida uno su hogar, de esa manera no descuida su familia. Claro está que eso es para gente que tiene pues ese emprendimiento de las empresas. Hay otros que son empleados, pero igual tenemos que ser buenos administradores. Igual tenemos que ser buenos trabajadores, y cuando Dios nos bendiga en la sobreabundancia y nos suban de puesto y nos suban el salario, pues vamos a tener que seguir siendo fieles ¿con quién? Con Dios. Entonces, ya miramos que el primer principio es ser libres de ¿qué? De la incredulidad. Dejar de creernos el cuento de que no se puede, de que es que yo nací para ser pobre y así me voy a quedar. De decir, no, es que yo nací así para estar de malas. No, ¿cuál de malas? No, de malas el diablo que se va para el infierno. Pero a usted lo ha rescatado Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Lo segundo es que usted tiene que pedir en la abundancia, pero para servirle ¿a quién? A Dios. Hay personas que Dios empieza a bendecirles de una manera sobrenatural y se olvidan de diezmar, se olvidan de la ofrenda, se olvidan del pacto, se olvidan de la primicia. Y queremos que Dios nos bendiga todo el tiempo. Y a veces estas personas se enojan con Dios y pelean con el Señor. Pero resulta que no son fieles ¿con quién? Con Dios. Y eso es algo muy importante. Y por último, lo tercero, debemos creer, obedecer, y lo más importante de todo esto también es confesar. Creer, obedecer y ¿qué? Confesarlo. Confesarlo. Las palabras tienen ¿qué? Poder. La vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Cuando se diezma, se debe confesar que estamos conociendo al Dios de la prosperidad y que somos bendecidos. Amén, hermanos. ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Cierto? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿dónde? En mi casa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros ¿a quién? Al devorador. Más adelante dice, y las demás naciones os dirán bienaventurados, ¿cierto? ¿Por causa de quién? ¿Del nombre de quién? De Dios. Entonces, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, yo tengo que declarar la bendición. No puedo matar la semilla. ¿Es cierto? Yo salgo de la iglesia, acabo de diezmar, acabo de ofrendar y salgo de aquí, ¿y usted cómo está? No, hermano, más arrancado, más pelado, llevado. Hermano, lo que usted acabó de dar fue una estocada final a la semilla que usted acaba de sembrar. Usted cuando planta una matica, usted no la puede destruir. Usted si la riega, usted la cuida, la abona, ¿cierto que sí? Entonces, de igual manera, cuando nosotros hacemos un acto de fe, tenemos que declararlo ¿con qué? Con nuestras palabras. Porque nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué las tenemos que llamar así, pastor? Porque Dios llama así las cosas que no son como si fuesen. Y si la Biblia dice que que nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque así es. Entonces yo tengo que estar de acuerdo, no con lo que dice la gente, no con lo que dice el diablo. Tengo que estar de acuerdo con lo que dice ¿quién? Dios. Y si Dios dijo que yo soy un bendecido, que yo soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Dios tiene un plan para mi vida, que voy a vivir en la sobreabundancia y no en la escasez, pues yo tengo que creer ese plan. Y si Dios me dice no camine en lo natural sino en lo sobrenatural, es porque Dios nos ha empezado a dotar para caminar en eso. ¿Y quién nos ha dado para guiarnos? Porque no conocemos el camino, pues a su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a direccionar el camino. Tenemos su palabra,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿dónde? Mi camino. Que no pueden pedir un consejo a los pastores, claro que sí, para eso estamos. Pero, amado hermano y hermana en Cristo, la primera fuente que tú debes de buscar para el consejo es la Biblia. Porque hay mucha gente que hoy en día no sabe qué hacer, que no conocen la Escritura, porque no toman tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y es importante prepararse, es importante estudiar. A veces me dicen, pastores, que yo no quiero ser líder. No es si tú no quieras o no ser líder, porque en tu casa tienes que ser un líder. Amén. Lo miran desde el punto de vista de abrir células o de estar en el liderazgo en la iglesia. Pero es que Dios nos creó para ser líderes. Dios creó al hombre para señorear. Dios nos creó en el hogar para ser líderes. Las mamás no son líderes para con sus hijos. Si no eres la líder de tus hijos, entonces ¿quién los va a guiar? ¿Ah? ¿Quién los va a guiar? Un hermano dice, la calle, es verdad. El papá tiene que ponerse los pantalones y ser ¿qué? El líder también, ¿dónde? En el hogar. Si no, entonces ¿qué va a pasar con la autoridad? Cuando tú tienes un negocio, ¿quién tiene que ser el líder? ¿Tu empleado o tú? Tú. O sea que Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Líderes. Pastor, yo simplemente soy un empleado. Ok, puede que seas un empleado, pero en el puesto donde te han colocado, te colocan y te pagan para que en ese puesto tú seas ¿qué? Líder. Si te ponen a manejar una máquina, de pronto el nuevo que llega a la empresa no es capaz de manejar la máquina. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya ha estado allí, que eres tú. O sea que tú eres en ese momento ¿qué? Líder. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Es algo innato que viene con nosotros. Pero hay personas que todavía no lo han descubierto y hoy Dios te lo está enseñando. Te está diciendo, tú eres un líder. Entonces tenés que prepararte, tienes que conocer la palabra para poder enseñarla en tu casa. Y no confesar ruina ni maldición, sino confesar bendiciones. ¿Listo? Debemos creer lo que la palabra dice y actuar conforme a lo que creemos. Porque, no, sí, pastor, yo creo en la palabra. No, pastor, qué tema tan tremendo. Pero cuando salen de aquí, hablan totalmente distinto. Confiesan totalmente distinto. Les digo, oren por sus inconversos a las mujeres. Pastor, amén, gritan aleluya, gloria a Dios. No, eso mejor dicho, el Espíritu las toma, hablan en lenguas. Y cuando salen de aquí, ay, voy para donde ese desgraciado, dice. Imagínate eso, no, pues, no, qué bendición, ¿no? Ya lo declaró, mejor dicho, no, santo el hombre, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Seguir declarando que bendición, llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén, hermanos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 11:1. Amén, hermanos. Eso es muy importante que usted lo pueda entender. Y quiero concluir con esto. Mira, el deseo de Dios no es que tú vivas en la ruina, azarado, no, sino que vivamos en la abundancia. No te olvides de eso. De pronto usted necesita un milagro en su vida, o usted simplemente va a la iglesia y mira cómo Dios bendice a otros. No, yo creo que es el momento de preguntarnos, pero ¿por qué yo no he recibido bendición? Seguramente he sido incrédulo, seguramente he hablado mal de mi semilla, o he hablado mal aún del siervo de Dios, o he hablado mal de mi jefe, he hablado mal de todas las circunstancias que yo puedo vivir, porque es que eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que la circunstancia mal que él te pone, tú la veas y de ñapa lo declares. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mirar las posibilidades. ¿Con qué? Con la fe. Y no con la incredulidad, mirar los obstáculos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando el Señor se le apareció y estaba en la barca y había una tormenta grande? Le dijo que viniera, ¿cierto? Que caminara por el mar, por encima de la tormenta. En el mar, que caminara en medio de la tormenta y que caminara por encima de las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se bajó de la barca o no? Yo me imagino a los otros discípulos llorando, se despidieron de Pedro.
Le dijeron: Pedro, fue mucho gusto haberte conocido. Tremenda tormenta, ¿cierto? Pedrito, y hasta aquí llegaste. No faltaba el discípulo, me imagino yo, ¿no? En la barca, no lo dice la Biblia. Le dirá: este man tan bruto, ¿cómo se va a bajar? Tremenda tormenta. No sé si usted estaba en una tormenta, pero yo he estado en tormentas en el mar. Y Pedro se baja y empieza a caminar. Logró caminar. Iba hacia donde Jesús. Pero de un momento a otro dice que empezó a asustarse. Miró las circunstancias. Es decir, le llamó la atención el viento, la brisa, el oleaje, y quitó la mirada ¿de quién? De Jesús. Ese es un pasaje clave para nosotros como cristianos. Nunca, nunca puedes quitar tu mirada de Jesús, por más difícil que tengas los problemas que te aplasten y que te persigan. Siempre tienes que estar con la mirada puesta en Jesús, porque es la única manera de que los problemas no te ahoguen. Pero el ser humano tiende a, cuando hay problemas, mirar las circunstancias, y Jesús allá te está esperando en la iglesia, y en vez de ir a la iglesia: no, pues hoy no voy, hoy tengo pereza, ¿para qué voy allá? ¿Para qué oro hoy? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué escucho la radio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Y empiezo a apartarme de las cosas ¿de quién? De Dios. Y cuando menos piense, estoy hundido y tengo que empezar a gritar como gritaba Pedro: Señor, ten cuidado de mí que me hundo, perezco, ¿cierto? Dice la Biblia que el Señor se asió de él, es decir, lo agarró, lo levantó. ¿Y cuántas veces no le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hombres de poca fe. Hermanos, no es ni la iglesia, no es ni el pastor. Eres tú con Dios. Es la fe que tengas en quién, en Dios. Lo que declare tus labios, y conforme a como tú camines, así mismo irás recibiendo la bendición de Dios. Y eso es muy importante, porque si tú no lo haces, vas a buscar siempre en todo lado y terminarás más perdido que cualquiera. Pero esto es lo que nos enseña la Escritura. Llénate de fe en esta noche y proclama lo que la Escritura nos enseña. No declaremos lo que el diablo quiere. Recuerde que el diablo es un mentiroso. El diablo es el que te dice: no puedes, eso es imposible, ¿eso qué va a ser capaz? La hermana Dora, su jefe le dijo: vaya a Secretaría de Vivienda, vaya, averigüe cuánto debe. No, jefe, lo que pasa es que yo debo 8 millones, 8.500. Y Dora salió cabizbaja. Ella como que no le dieron muy bien la información en ese momento. Y una voz le decía interna: no, haga la vuelta completa, saque los papeles completos, vaya, sí, vaya. Es decir, ella primero oyó un reporte, y ese reporte, ¿qué hizo? Le trastornó su fe. Y ella dijo: no, pues que ni para qué le voy a llevar ese dato a mi jefe que me lo pidió, ¿para qué? Bueno, que devolver. Algo le dijo el Espíritu Santo. Se devolvió, pasó el dato. Y el mismo tipo que le daba el dato le decía: no, es que debe mucha plata. ¿Y usted va a pagar todo eso? Pues es que es mucho. Y ella le decía: no, démela, no importa. Y cuando llegó allá, su jefe le dijo: ¿cuánto es? Tanto. Y le trajo un cheque por el valor total de lo que debía. Y no era un préstamo. Le regaló los 8.500.000 y le dijo: recibe tu casa. Y se la pagó. Me he encontrado mucha gente que me dice: pastor, ese tipo de cosas, eso pasó hace mucho tiempo, de pronto en avivamientos o de pronto por ahí en la iglesia primitiva, pero que hoy en día alguien regale 8.500.000, eso nadie lo regala. Eso es lo que usted cree, pero Dios regala eso y más. Dios regala eso y más. Había uno de los hijos de los profetas que estaba allá cortando un árbol y se le cayó donde el hacha, y empezó a gritar: ¡ay, Señor, era prestada! En pocas palabras, quedó endeudado con un hacha. ¿Y sabe qué hizo el profeta?
tiró un pedazo de madera, hizo flotar el hacha y recuperaron el hacha que era prestada. En pocas palabras, de una manera milagrosa, Dios le pagó la deuda. Y todavía hoy Dios hace flotar hachas. Pero eso es si tú lo crees. Pastor, ¿y por qué no veo tantas hachas por ahí flotando? Porque la gente hoy en día no le cree a Dios. Pero si tú le crees a Dios, vas a empezar a ver hachas flotando todos los días en tu vida. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.